estemos en esa alegría, ¿sí? Es parte del Shabbat. El Shabbat es eso. Ahora viene el estudio, que también es parte del Shabbat. Pero bueno, para la semana que viene vamos a estudiar más la letra y afinar, porque he escuchado ahí que, no, digo broma, eso es como salga, pero el tema es que reconocer que Dios está en todo. Entonces está también en nuestro cuerpo, en todas las manifestaciones, en la voz. Y siempre que sea eso elevado hacia Él, estamos en vibración con Él, estamos en conexión. Y similitud de forma nos une a la divinidad y similitud de forma también, digamos, diferencia de forma separa. Bueno, ahora lo entregamos al profe Xavi, a la otra parte. Vamos a Te ver. doy permiso. Gracias. Dame permiso para compartir. Sí, estaba haciéndolo, pero hacía el círculo. Ahí está. Voy a probar con la pizarra de Zoom a ver qué tal va. Si no, cambio de programa. Vamos a ver, compartir pantalla. Básico. Pizarra. Vale. A ver Sí, si sí. esto funciona. Control C. Guardador. Hacer, guardar. Control V. Vale, de momento no me deja pegar. Empezamos bien. Empezamos bien, no deja copiar y pegar. Bueno, puedo intentar hacer el dibujo. Y si no me sale, lo tengo hecho el dibujo, lo tengo todo bien bonito. Hoy es Netza, total. ¿Eh? Canto, vamos a terminar bailando y chao. Ahora los escucho, pero Ah, ¿les pasa? pero tú si quieres, no pongas la cámara, entonces tendrás más conexión porque entras y sales todo el tiempo. Digo, Sí, es que tuve que salir porque se cuelga, no sé qué pasa vale, hoy. vale, vale. Bueno, quito la cámara a ver si esto. Tendrás mejor, yo lo he hecho en varias clases. Vale, pues ya Mm, está. A ver si así, pues gracias. no, de nada. Hoy es Netza total. ¿Habéis visto que Netza, vamos a ir refrescando cosas que hemos hablado, ¿sí? El Netza está esa, es decir, la luz cuando baja por el árbol y se revela en Netzat es la conexión con las artes, ¿sí? Por eso hoy es Netzat total. No sé por qué, ya voy a averiguar por qué, luego voy a ver en la numerología o en la gematría, pero hemos cantado, vamos a terminar bailando y Xavi está dibujando, que esto... Ay, no. A ver. Ahora que veis, ¿qué estáis Sí, viendo? dibujo Dibujo. para... Sí, el dibujo para mostrar. Vale. Bueno, os comento. Está Vamos a... pequeñito, ¿eh? No ¿Eh? sé. Está Sí, pequeñito. lo voy a Aquí, hacer un poquito más acuérdate grande. que... Lo voy a hacer un poquito más grande. Os comento. Vamos a hacer un pequeño pasito hacia atrás. No olvidéis lo que hemos dado hasta ahora, que lo que definimos, el Ein Sof, que era esto de aquí. A ver si esto más o menos pinta. Acordaros que teníamos, por un lado, mm, ¿Quieres que vaya contando algo, Xavi? no, acordaros que teníamos el Ein Sof, que lo llenaba todo. Acordados también que después teníamos la vasija, que dijo que no quería la luz y que el Ein Sof se fue para los extremos. Y entonces fue cuando vino el Sinsum. Todo esto es válido y nos servirá para lo que vamos a hacer ahora. Pero quería tirar un pasito para atrás porque quería que las cosas quedasen muy bien definidas. Vamos a empezar a definir conceptos desde cero, completamente desde cero, como si no supiésemos nada. Esto nos quedamos con lo que ya sabemos, nos servirá. La próxima semana, según donde lleguemos hoy, haremos otra vez las 4 fases, pero en profundidad, y entraremos ya en el Sinsum y todo esto. De momento empezamos con este dibujo de aquí. A ver, os voy contando. En principio nosotros vivimos en una realidad.
pero no sabemos dónde estamos. Imaginemos que toda esta redonda es la realidad, el total de la realidad. Es infinita, pero bueno, vamos a limitarla. Entonces, ¿nosotros qué conocemos? Nosotros realmente conocemos esta parte de aquí. Y es lo que llamaríamos este mundo, o la Masé. Quedaros ya, empezad a quedaros un poco con los nombres, porque vamos a empezar a dar nombres y cositas de estas. De todas formas, no sé si envié un PDF con nombres y con definiciones, de todas formas os lo voy a volver a enviar y así podréis repasar nombres. Bien, lo que os decía, no sabemos dónde está esta realidad, está en algún punto. Entonces la ciencia nos habla de una realidad. Esta realidad es la que percibimos con nuestros 5 sentidos. Nos la explica la ciencia a través de aparatos o porque lo vemos, etc. Pero hay una realidad que no conocemos, que está fuera de nosotros, la cual con nuestros 5 sentidos no podemos ver. Entonces, para ver esta realidad, que es la que estaría aquí, necesitamos desarrollar otros sentidos. Estos sentidos se desarrollan cuando se nos otorga lo que llamamos el punto en el corazón, la chispa. Y es cuando empezamos a tener según qué inquietudes. Estos 5 sentidos se llaman Kahapzon, que lo sepáis. Kahapzon es el acrónimo de la Sefirot, que Xavi, desmuteate. Es que había muchos ruidos y tuve que poner silencio. Y luego cada uno, si quiere hablar, se puede desmutear él vale. mismo. Entonces, cuando nos aparece el punto en el corazón, es cuando empezamos a desarrollar estos sentidos. A partir de aquí empezamos a percibir otra realidad. Quizás con el tiempo la ciencia vaya descubriendo más cosas y esta línea quizás aumente. En principio, antiguamente no se sabía que existía la luz ultravioleta. Se inventaron aparatos y la luz ultravioleta pasó de ser una realidad que estaba aquí, pasó a ser una realidad que ahora está aquí, todo el mundo la conoce. Pero así con todo, pero es tan extensa esta realidad que realmente con la ciencia tardaremos mucho en conocerla. Y esto sería lo que es la sabiduría de la Cábala. Bien, hecha esta introducción, pasamos a la segunda parte, ya me la salto esta, y entonces empezamos. Empezaremos con lo primero que se llama la idea de la creación de las 4 fases de luz directa. Entonces os voy a poner una frase, la voy a poner en Word, por ejemplo. Archivo nuevo. La voy a poner aquí. ¿Lo veis el Word o todavía no lo veis? Laura, ¿el Word lo veis ahora? Sí, el Word se ve. Sí, sí. Vale, vale, no os pondré muchas, de frases 2 como mucho. Entonces empieza así en el punto 1, dice, Rabía Anania, hijo de Acashia, dice, el creador deseaba limpiar y purificar a Israel. De momento no sabemos qué quiere decir. ¿Qué quiere decir limpiar y purificar? Aquí tenemos algo que tenemos que definir. ¿Qué quiere decir limpiar y purificar? Israel tampoco sabemos lo que es. Ya tenemos 2 cosas que no sabemos qué es. Xavi, ¿puedes Dime. subir el cuerpo de la letra a 16? Es que nosotros Sí, la perdón. cábala empezamos a estudiar, acuérdate, ya llegando a los 40, ya nosotros. Vale, Sí, ahí está. vale. Dice, por eso le entregó abundante Torah y mitzvot. Bien, tampoco sabemos qué es. Sabemos que el Creador desea limpiar y purificar. Bueno, y que para eso parece que ha entregado un par de instrumentos que son Torah y mitzvot. Después definiremos todo esto. Tal como dijeron nuestros sabios, las mitzvot, os lo vuelvo a repetir, fueron entregadas solo para unir Israel. Es decir, las mitzvot es un elemento que sirve para unir, purificar. Bien. Entonces, os pongo la segunda frase y empezamos a definir cosas.
Dice, debemos entender por consiguiente esta limpieza o purificación, otra vez se repite, que se consigue por medio de Torah y Mitzvot, que es el abiut. Aquí tenemos otra palabra, abiut. ¿Qué abiut? Nos dice que es un grosor, pero no nos lo ha definido. No sé, igual es que yo soy gordo, se refiere a eso. De momento tenemos abiut, que es un grosor. Vale. ¿Qué se encuentra dentro de nosotros y que debemos limpiar usando Torah y Mitzvot? Bien. Entonces, vamos a empezar a definir cosas. Como vimos al principio, Israel no se refiere al pueblo de Israel, a lo que es físicamente. Se refiere a un estado de espiritualidad, un estado de conciencia. Entonces, cuando dice que quiere purificar a Israel, lo que quiere purificar es a esas personas que están en ese estado. Ese estado viene dado por el punto en el corazón que hemos visto en el gráfico de antes. A las personas que les son dadas, si les son dadas, pensad que es porque se lo merecen. Si no se lo merecen, ese punto en el corazón no aparece. Solo aparece cuando una persona es merecedora. Entonces, si nosotros estamos aquí, es por algo. Bien, entonces vamos a definir lo que es los instrumentos, lo que es la Torá y las mitzvot. Vamos a empezar con la Torá. Físicamente, la Torá son los 5 primeros libros de lo que es la Biblia, el Pentateuco. Son los libros que escribió Moshe Rabbeinu, se le atribuyen a ellos. Entonces, existen 2 Torás. La Torá escrita, que es la que conocemos todos, la Biblia, los 5 primeros libros, y la tradición oral. La tradición oral es la que se ha ido pasando de voz en voz y sería más bien lo que sería el secreto o la Kabbalah. Pero bueno, a esto ya llegaremos. Entonces, se dice que la Torá es la ley. Es varias cosas. En primer lugar, lo que es la Torá es un manual. O sea, el libro de la Torá es un manual de supervivencia en este mundo. Nos explica cómo subsistir, el porqué de las cosas. Esto ya lo iremos viendo. Por otra parte, la Torá es más antigua que la creación. La Torá precedió a la creación del universo. En la Torá podríamos decir que es una luz que emana de la mente del Creador. Es la unión conceptual entre Él y su mundo. Es la manera que Él tiene de hablarnos a nosotros. Entonces, no solamente, bueno, esto en la segunda parte. Para que lo sepáis, la Torá tiene 4 niveles de interpretación. No sé si alguien ha oído hablar de la palabra pardés. ¿Tú sí, Laura? ¿Nadie? ¿Denia? No te veo. María, Dolores, Eva, al menos lo tienen que haber escuchado alguna vez porque Bueno, ellas estudian Cábala. bueno, vamos a ver lo que es pardés. Pardés es una palabra, es el origen de lo que significa paraíso, jardín, del Gran Edén. Bien, Pardés es el acrónimo de cuatro palabras. Realmente Pardés se escribe así, control C, control V, espera que lo modifico. Vale, esta es la palabra Pardés. Esta palabra es el acrónimo de 4 palabras. Las 4 Perdón, palabras... Javi, ¿puedes deletrear cada una de esas letras? La última la conozco que es Shin, las otras 3 adelante, ¿cómo se La llaman? primera es la Fe, la segunda es la Reish, la tercera es la Dalet y la última es la Shin. Fe o P, depende si le pones el Dagesh. La segunda es una Reish, la tercera es una Dalet y la última es la Shin. Vale. El acrónimo Gracias. de nada, a ti. El acrónimo de esta palabra sería, espera, cambio. Vale.
Perdón. Vale. La P o la fe es la primera letra de la palabra Pshat. Pshat significa el significado literal. Es decir, cuando leemos la Torá, por ejemplo, cuando dice Dios creó en el principio, Dios creó al mundo, pues bueno, eso es el significado literal. O cuando habla de que el pueblo de Israel salió de Egipto, pues bueno, es la huida de Egipto, tal como lo hemos visto en la película de, me parece que era de Marlon Brando. Bueno, eso sería el significado literal, sencillamente en lo que nos cuenta la historieta. Después tenemos la Reish, la segunda letra, es la inicial de la palabra Remesh. Remesh sería la parte alegórica o insinuada. Por ejemplo, si nos preguntásemos lo que sucedió, cómo le sucedió en el jardín del Edén. Entonces, realmente el sentido literal es que Adán comió del árbol del conocimiento, hizo algo que no debía de hacer y se sintió avergonzado. Este sería el literal. Si nos vamos al alegórico, el sentido alegórico sería pues que de alguna manera él intenta ocultarse, siente vergüenza. La alegoría ya sería que él sintió cuando comió de la fruta, se escondió y sintió una vergüenza. Es decir, que cuando hacemos algo mal, tenemos un sentimiento de vergüenza. Esto sería lo que sería el remesh. Después tenemos la dalet, que es la inicial de la palabra drash. Drash es la parte interpretativa o comentada. Esto sería más bien de cara a lo que sería los midrash, midrashim. En el mismo ejemplo de antes, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Entonces, la interpretación sería, Dios ya sabe dónde está Adán. No hace falta que se lo pregunte. Dios lo sabe todo, en teoría. En teoría no, y en la práctica también. Entonces, ¿por qué le pregunta? Entonces, la interpretación sería que Dios quiere que se dé cuenta de que al intentar esconderse de Dios, Adán, al intentar esconderse de Dios, lo que está haciendo está intentando esconderse de sí mismo. Esta sería la parte interpretativa. Y esto lo encontramos en los Midrashim. Los Midrashim son unos textos interpretativos de la Torá, hay un montón. Y entonces interpretan las historias de la Torá. Y por último tenemos el Sot. El Sot es la Kabbalah, ¿no? Entonces, el Sot interpreta qué secreto hay en cada historia de la Torá. Por ejemplo, cuando el pueblo de Egipto sale de... Perdón, el pueblo de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, me parece que más o menos todos conocéis la historia, si no habéis visto quizás la película, ese sería el literal. ¿El Sot cuál sería? El secreto sería que está explicando qué sucede cuando sale el alma del cuerpo. De la misma manera, cuando Jacob baja a Egipto, antes de la salida, que Yosef es virrey de Egipto, la explicación es que en Israel había hambre y Jacob baja con sus hijos a Egipto. La explicación del Sot sería que nos está explicando cómo entra el alma al cuerpo cuando alguien reencarna en este mundo. Entonces, aquí veis ya 4 niveles interpretativos. Hay una historia que cuentan que 4 rabinos, Ben Azai, Ben Zomá, Ben Abuya y Rabbi Akiva entraron en el Pardesh. Entonces dicen que el primero enloqueció, el segundo murió, el tercero se volvió ateo y solamente Rabbi Akiva entró en paz y salió en paz. ¿Qué nos está diciendo con esto? Cada uno de estos rabinos tenía un nivel de interpretación de la Torá. Quiere decir que si no tenemos los 4 niveles, no haremos prácticamente nada y nos puede traer a confusiones. O sea, no solamente se trata de estudiar la Torá en su sentido cabalístico, que es lo que estamos haciendo nosotros, sino que es interesante conocer la historia, conocer las interpretaciones, conocer los midrashim y conocer el Sot. Solo entonces podemos hacer
una ligazón de todo. Si os fijáis, si a la palabra Pardesh le quitamos la shin de Sot, nos queda Peret. Peret en hebreo es mula. ¿Qué característica tiene la mula? Que no puede tener descendencia. Entonces, si tú quieres sacar frutos, si quieres tener frutos de lo que estudias, tienes que hacer las 4. No quedarte solamente con el Shat, el Remes y el Drash, que por desgracia es lo que hace mucha parte del pueblo judío, del pueblo de Israel en este caso, y no entran al Sot. Y realmente se están quedando en las puertas. Lo que os he contado de los 4 rabinos es alegórico, no sé si en realidad fue cierto o no, pero es alegórico de que si entras con el Shat, con el Remesh y con el Drash, no llegas a ningún sitio. O sea, la historia, tú puedes leer pues que Dios creó al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, realmente el hombre viene del mono. O sea, no os penséis que es un... O sea, Dios cogió al hombre, lo hizo del barro y lo puso. Realmente el hombre viene del mono. Esto está escrito en el Talmud de Sefirot, lo decía el Arizal 400 años antes o 300 antes que Darwin. O sea, los cabalistas ya sabían que el hombre venía del mono. Entonces, por eso os digo, quedarse solamente con lo literal, no, hay que entrar en el Sot y hay que entrar muy profundamente. Vale. Dicho esto de la Torah en sí realmente es un manual. Estudiando la Torah y estudiando el Sot que hay dentro de la Torah, encontramos un manual que nos dice cómo tenemos que hacer. Realmente, que lo sepáis, toda la Kabbalah, toda, absolutamente toda, sale de la Torah. Es decir, si alguien nos pregunta, ¿cuál es el libro más importante de Kabbalah? Pues es la Torah. Puede ser el Zohar, unos os dirán, otros os dirán el Sefer Yetzirah, otros os dirán el Bahir, otros os dirán qué tal. Todo sale de la Torah. Todos son interpretaciones de la Torah. A través de nuestros sabios, de almas que han bajado a este mundo para iluminarnos, han interpretado la Torah y nos han dado todos estos secretos. Bien. Una vez que sabemos lo que es la Torah, vamos a definir lo que son las mitzvot. Bien. Aquí tenemos que tener cuidado con las mitzvot. Mitzvot son preceptos. Eso no quiere decir, no sé de qué origen venís, del cristianismo, de otras culturas religiosas, espiritualidades. Que sea un precepto no quiere decir que haya que hacerlo. Esto no es como en el cristianismo, que si no haces esto, Dios te castiga, has pecado, y irás al infierno y vendrá un señor muy feo con cuernos y con pata de cabra a hacerte cosas feas. A ver, esto no, aquí no. O sea, olvidaros de esto. Las mitzvot se nos han entregado como regalo. Cada uno es libre de hacerlas o no hacerlas. Evidentemente que hay mitzvot que son de lógica y que hasta incluso coinciden con la ley civil que tenemos. No matarás, evidentemente. O sea, tú puedes no cumplir una mitzvot, pero si no cumples la de no matarás, pues sí que tiene consecuencias. Te pillará la policía, irás a un juicio y acabarás en la cárcel. Vale. Pero hay otras mitzvot que no tienen nada que ver. Algunas hasta son de difícil cumplimiento. Hay una, si no recuerdo mal, que es decir, que dice, no sé si es perseguirás a la bruja o matarás a la bruja. Algo así. Quizás un poco difícil de cumplir. Habría que mirar cuál es el secreto de esta mitzvot. Vale. Entonces, que sepáis, las mitzvot son preceptos. Tenemos 613 mitzvot. Se dividen en 248 mandamientos positivos, es decir, harás, y 365 prohibiciones, no harás. Vale. Curiosamente, estas mitzvot tienen una relación con nuestro cuerpo. 248 positivas se corresponden con los 248 miembros que tiene el cuerpo humano. Y los 365 negativas, o sea, prohibiciones, perdón,
se corresponden con los tejidos conectivos, venas y tendones. Entonces, cada mitzvot viene o sea, el cuerpo humano es una representación de lo que sería el Ein Sof, de lo que sería el árbol de la vida y de lo que sería todo. Realmente, el hombre primordial, Adán Kadmon, Adán Kadmon es el arquetipo de todo el universo. Entonces nosotros estamos hechos a imagen de Adán Kadmon. Es decir, cada parte de nuestro cuerpo conecta con una parte del universo. Por eso los 613 preceptos. Cada vez que se cumple un precepto, corregimos esa parte del cuerpo. Y os digo, no es obligatorio hacerlas, nadie tiene obligación de hacerlas. Cada uno las hace cuando las siente. Yo cuando empecé en este camino no quería ni oír hablar de mitzvot, pensaba, quita. Y ahora poco a poco voy intentando cumplir alguna. O sea, sencillamente porque lo siento. Cada uno es muy libre de hacerlo. Más que prohibiciones, más que cosas a hacer, son regalos. Cada uno es libre de cogerlos, de hacerlos o de no hacerlos. ¿Vale? Bueno, una vez tenemos definido esto, ¿está claro todo hasta aquí? ¿Tenéis preguntas, dudas? Supongo que habrá varias, porque la última vez estábamos viendo desde ¿sabes? Infinito. Ujú. Entonces, ahora, como hemos ¿no? Bajado bastante para saberlo, cómo viene, ¿no? La estructura del conocimiento, cómo lo vamos tomando desde la Torah, que hay estos 4 niveles, supongo que hay bastantes preguntas. Lo que más, lo que quiero es que ahora nosotros pensemos, porque seguramente eso, ¿no? Y es una pregunta también para Xavi, ¿sí? Que estamos hablando de que un libro fue dictado a los hombres directamente por Dios, ¿sabes lo que es? Es decir, por el mismísimo Dios, por la mismísima fuente quiso transmitir un conocimiento, un camino, un código sagrado y que tiene muchos niveles de acceso, como bien explicó Xavi, como es ¿no? el Peshav, el Remes, el Drash, el Sod. Entonces, cuando vemos eso, decimos, tenemos la conciencia de lo que es la Torah, de lo que quiso brindar el universo, Dios o quien fuera, como camino de descubrimiento, como camino de cada vez, cada año renacer, como camino de darnos cuenta que tenemos el secreto de la vida ahí. Es decir, entrar en la Torah poco a poco es tarea de un cabalista, es decir, enseñar cábala como si fuera solamente una historia o la historia de los cabalistas y no entrar en esa parte de reconocer estos arquetipos sagrados y divinos porque piensa que Carl Jung, aquel psicoanalista de arquetipos, abrió una vez una pregunta, ¿no? Luego lo han ido estudiando y hace, ¿no? A mediados del siglo XX, otro cabalista y psicólogo junguiano se entra en una meditación, porque aquí todo se basa en no ir, no, por ejemplo, un profesor de cábala no es solamente lo que conoce, es sostener toda esa energía, es transmitirla, es poder transmitir también esa forma de conexión con Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él dice que todos, todos los arquetipos, que todos los que están en la Torah son arquetipos y que todos vamos a pasar por todos como arquetipos de integración, de sanación, de conocimiento. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una línea así muy directa con Rachel, ¿no? Es muy directa esa parte. Sin embargo, he de pasar por todos, he de pasar también por Adán, por Noé, ¿sí? En cuanto a arquetipo. Entonces esto es muy interesante y os estoy buscando mm,
algo para mostrar, a ver si lo encuentro en el ordenador. Pero bueno, y esa conciencia, ¿sí? De que hay un libro, de que hay un conocimiento otorgado directamente por Dios a los hombres en un estado de conciencia elevado donde estuvo Moisés después de estar 40 días y más que acordaros que los 40 días él baja con esta forma de Torah. Sin embargo, encuentra todo el pueblo mm, haciendo el becerro de oro en la idolatría, idolatrando una imagen y bueno, Moisés le costaba mucho en esa parte, sí. Moisés tenía cierta dificultad para controlar sus emociones y rompe las tablas, ¿no? No las tira, las rompe y no las tira. Esto es muy interesante y esto sí que no lo cuentan tanto. Muy interesante, ¿sí? Esas tablas rotas las guardan. Es decir, no las tiran, no las desechan, no hacen otra cosa, no quedan en el desierto para ellas, no, las guardan. Vuelve Moisés, le da las nuevas tablas, Dios, y cuando tiene las segundas tablas, dice, muestra las otras, las hace al pueblo mirar las otras tablas para decir, venimos de ahí. Para mí esa parte cuando, como había estado mucho siempre ligada a la Torá y de otra forma, cuando me di cuenta de que no se habían roto las primeras tablas, no se habían deshecho, por más que Moisés había entrado en esa crisis prácticamente de nervios, dificultad que tenía él de controlar las emociones. ¿Qué pasó? Sí, me di cuenta de que el venir de ahí también representaba y volvía la Torá, daba el secreto del Sinsum Aleph y del Sinsum Bef, la ruptura de las vasijas, de no estar preparado para tanta luz, de no estar preparado para tanta luz, estaban con el becerro de oro y a la vez es que estaban en una vibración muy baja. Por eso son 40, ya lo vamos a explicar un día eso, pero son 49 días del Homer donde se va haciendo no todo un recorrido por el árbol, pero esto lo veremos más adelante. Pero es importante que no se llegó al 50, que creo que el otro día no sé en qué grupo yo lo estaba contando. Entonces, mm, sí, sí, mm, dice que las tablas se le cayeron porque en realidad no controla, él por eso está en ese lugar del árbol, porque él no controla bien las emociones, tiene cierta dificultad. Ellos son seres humanos. Lo que tiene, a mí lo que me gusta de la Torah es que no los pone como así seres súper elevados, maestros ascendidos, terminados y demás. No, en realidad todos tienen esos aspectos humanos, tanto luz como sombra. Es decir, uno de los patriarcas, Jacob, era también un tramposo, era, era un mentiroso. Luego, cada uno tenía algo. Entonces, es lo bueno de que tenemos, ¿no? De reconocer esa parte humana. Así que bueno, eso quiero que entremos, que hay algo que fue otorgado desde la esencia más divina a los seres humanos para recibir conocimiento y verdad. ¿Y quiénes están levantando la mano? Veo las manos y... Ah, Eva, dime. Eva y Casia están Yo te levantando. quería comentar, Ah, ¿dónde están? Sí. ¿me oyes, Sí, Laura? sí, sí, Yo te sí. quería comentar que cuando has dicho lo de que todos tenemos que pasar por todos los arquetipos de la Torá, te refieres los arquetipos a todos los personajes que salen Moisés, Noé, Jacob, todos, Exactamente. Sí, sí. incluso los apóstoles, todo. Bueno, los apóstoles, No, recuerda que ya vendrían a ser del Nuevo del Nuevo Testamento. Testamento, es verdad, tienes razón. Todos Sí, los del Viejo Testamento. sí. Tengo Ok. también un análisis hecho del tema, bueno, esto Marilu lo sabe, de toda esa parte del segundo, ¿sabes? Del Nuevo Testamento. Pero sería otra cosa. Ya, Vale. sí, gracias, Eva. Y luego O ya, sea, sí, dime. la cábala
o sea, se centra según, en el Antiguo Testamento más, entonces. En la Cábala, en realidad, sobre todo se centra en el Antiguo En el Testamento. Antiguo Testamento. Sí, porque vendría a ser el misticismo. A ver, llamarlo misticismo judío es reducir la cábala a muchísimo, porque en realidad la cábala viene de otras esferas, de otros planos. Pasa que el judaísmo pudo leerlo mucho mejor. Bueno, Xavi sabe mucho más acerca de judaísmo en cuanto a eso le podéis preguntar. Pero el tema es que mm, el Nuevo Testamento habría líneas, ¿no?, de la cábala que ¿qué dicen? A ver, cuando él dijo 70 veces 7, perdona, ¿cuántas veces debemos perdonar, maestro? 70 veces 7. Bueno, eso quiere decir que él sabía de Cábala, porque es el 7 por las 10 sefirot. Es decir, que por ser judío y venir de toda la tradición judía y a la vez ser de una línea muy pura, de una tribu, Jesús conocía de Cábala. Y el Nuevo Testamento es basado en todo lo que reveló Jesús. Pero Vale. de ese mensaje, bueno, Jesús, como sabéis, es un maestro ascendido, también es, y seguramente es ese rabino bastante, y obviamente, ¿no?, iluminado, pero es verdad que el judaísmo como Mesías no tiene por qué estar reconocido, ¿no? Eso vendría a ser una parte, ¿no? Los mesiánicos son judíos y reconocen a Jesús, por ejemplo, que es una línea muy interesante, ¿eh? Los mesiánicos son para mí es decir, tenemos todo, ¿sí? Somos judíos, tenemos todo, Jesús es judío, obviamente judío, y a la vez tenemos a Jesús. Estos lo tienen todo, por eso digo yo, para mí fue la mejor solución que encontraron a los debates teológicos. Sin embargo, el judaísmo no reconoce a Jesús como Mesías, sino como un profeta, ¿sí? Un rabino iluminado con una conciencia superior y un enorme mensaje. Y luego el siglo I, ¿no? Estos primeros cristianos, ya ahí se toma todo, ¿no?, en forma de devoción de Mesías, todo ese mensaje de amor, de perdón, que fue inmenso el mensaje de Jesús. A mí es quizás de todos los mensajes el que yo más haya sentido, pero he de reconocer que la Cábala, así como al venir del judaísmo como Mesías, no lo reconoce. Es un profeta, un rabino profeta, y bueno, es para ser estudiado, ¿no?, de otra forma, ¿no? Sin preguntarse tanto si Jesús existió o no, toda esa cosa, porque está súper probado que Jesús existió, que hubo un Jesús histórico. Lo que pasa es que, y bueno, nosotros tanto no vamos a estar porque vamos a estar en las primeras líneas de la Cábala, eso sería más adelante. Pero bueno, muchos venís del cristianismo o muchos tenemos también formación, yo que sé, católica. Entonces, está bueno esta aclaración. Gracias Eva. Está muy bueno. Mm. Y bueno, Casia, ¿qué pregunta? Eva, ¿ya está? ¿Está respuesta? Sí, sí. Luego quería preguntar una cosa de los mitzvot, pero primero dejo a ella. Vale. Bueno, yo tengo una preguntita, bueno, a Xavi o a ti, es por el tema de esos de los mitzvot, yo no sé si lo he entendido bien, pero es como mandamientos, como en, yo vengo de catolicismo, ¿no? Y es que no sé si lo he entendido bien o no. Son preceptos. Ahora Xavi te va a O sea, no explicar. sé, algún ejemplo, aunque sea para, ¿no? Sí, Tenerlo un poco más Xavi, claro. sí, Nos Xavi. pasa igual. Espera. Serían preceptos, a ver, ¿dónde estás, Casia? Ahí está. Son preceptos y dice a mí, y esto me gusta mucho de la Kabbalah, que lo deberían cumplir los judíos
como quien no es judío también, porque también hay detrás un código ético, un decir quiero ser mejor persona. Entonces, no es, a los judíos obviamente tienen 300, creo que son 300, ¿no? 600, no me acuerdo, 300 o 600 que tienen que cumplir. Pero nosotros también los deberíamos. Y eso me gusta, porque es una parte que refleja más el sentido de esa cabal, esa conciencia de unidad, eso que proviene de otros planos. Así que y ahora Xavi te va a dar algún ejemplo que son casi a preceptos, es decir, a estar siempre alineado. Mira, mientras una persona, ¿no? Vaya, alineado a la verdad, a la luz y al amor, vas a estar cumpliendo todas las mismas. Es decir, cuando tú dices, ama a tu prójimo como a ti mismo, ahí ya estás cumpliendo todo. Es decir, tú no estás entrando ahí. El amor no quiere decir que tenga que decir, ay, lo amo, está todo bien. No, también es de saber ponerle límites, también es poder decirlo lo que te gusta, lo que no te gusta. Es decir, que el amor que vendría de Gesed también necesita esa gebura. Por eso cuando vimos lo del alma gemela, que es limitación, ¿eh? Que es rigor, que es restricción, ¿sí? La Gebura. Entonces, cuando vimos lo del alma gemela, vimos que, ¿os acordáis que era Gesed de Gebura? Porque se necesita, es decir, toda esa fuerza que viene de Gesed, todo ese amor, todo ese deseo de dar, debe encontrar la restricción, porque si no el otro, al recibir tanto, se trata de una catexia, se agota, al recibir tanto no puede, y Hellinger, posteriormente, en ver Hellinger, el psicólogo, bueno, y de todo, y teólogo, y místico, y de todo, antropólogo, Bert Hellinger dice justamente eso. Dice que tenemos que tener ese equilibrio entre dar y recibir, porque cuando uno, por ejemplo, en una amistad, en una pareja, en una relación padre-hijo, donde sea, cualquier relación, uno da más al otro, el que recibe se resiente. El que recibe se tanto que hasta siente que no va a poder devolverlo. Y en vez de resentirse el que da, se resiente el que recibe. Así que por Lo ahí. he vivido, lo he vivido y lo he aprendido. Sí, 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 sí. Casia, tú, claro, sí, sí. Sí. Bueno, es muy Ujú. femenino el SG ese de dar y todo, ¿no? Y bueno, un día podemos ver esas partes, ¿no? Diferencia entre hombre y mujer, porque es Ujú. muy femenino esa parte de siempre dar. Y, pero creo que no sé con quién lo hablé de vosotras en esta semana, pero ya viene por otro lado, ¿sí? Pero eso que cuentan a los 6 meses en la Torah, en los embarazos de Rachel y de Lea, tiene un nombre científico. En neurociencias es aquel baño ácido que tiene la mujer en el vientre cuando está esperando un varón. Es decir, chicas, sobre todo chicas, pobre Javi aquí hoy que creo que no está Juanma, sí, ni Felipe. mm, Eso que a veces nosotras leemos en los hombres, ¿no? Cuando hemos dado mucho, tanto hijos, parejas, amigos y demás, cuando hemos dado mucho y que vemos esa mirada como de frialdad, como que no, que todas lo vamos a reconocer a esto que voy a decir ahora. Esa mirada como de frialdad, como de una mirada fría para seguir adelante con un objetivo o una mirada fría de no reconocimiento está en ese sexto mes, en ese baño ácido que están los embarazos de Lea y Rachel, que la Torah mm, lo pone súper oculto, pero yo se los voy a mostrar cuando lleguemos un día a esa parte. Y, y bueno, eso quería decir, que el amor es eso, ¿no? Por eso vimos en el alma gemela que nos preguntó María, luego lo vi el otro día, recién María la pregunta, que ¿por qué ¿te acuerdas que me dice por qué Gesed de Gebura? Y es esto, ¿no? Que el Gesed viene con esa fuerza de dar, ese amor ilimitado, infinito, pero hay que restringir, porque si no es darlo todo y el otro no solo se resiente, sino que por eso también no hablan
el ejemplo de las golosinas, ¿sí? Para mí, bueno, es un ejemplo muy superficial porque está basado en el deseo, en la satisfacción del deseo y en la biología. Para mí es súper superficial ese ejemplo, pero lo suelen utilizar los cabalistas, ¿no? De que si un niño quiere chuches, si quiere golosinas, para los que no entienden chuches, o si quiere, y el padre le da, le da, le da, ¿no? Al final resiente su salud y su carácter. Mm. Pero bueno, es como digo, un ejemplo muy, muy superficial. Se basan en la satisfacción del deseo y en la biología. Es mucho más eso, mucho más. Pero bueno, los cabalistas suelen reducirlo así con fines, supongo, pedagógicos. Bueno, ¿cómo está Casia? ¿Se respondió eso? Sí, bueno, cuando Xavi Sí, quiera o pueda dar un ejemplo, simplemente así, ¿sabes? Como, pero bueno, más o menos sí me resuena lo que dices, sí. O sea, que cuanto más estás en ese amor, ¿no? En la conciencia del amor, es, bueno, de alguna manera, aunque yo no sepa los 300 o no sé cuántos, o sea, de alguna manera soy consciente de que cumplo, ¿no? Porque, bueno, porque me siento bien, porque, ¿no? Me siento en amor. Creo, yo lo leo así, ¿no? sí, es que si tú, O sea, mi es, vibración me indica, ¿no? Más o menos sí, por sí, sí. dónde voy. En eso Jesús fue un crack, porque lo resumió totalmente. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, se resumen todas, todas, Ujú. todas. Es decir, obviamente tiene muchísimos secretos, obviamente tiene su faceta en Gebura, su faceta en Gesed, su faceta en Bina, tiene muchas facetas, eso está sintetizado por Jesús, pero sintetizaría todo, es decir, tú no tienes que conocer los 600 mitzvot, no, no hace falta, porque hay unos que en realidad son muy, a esta altura de la evolución de la humanidad, podríamos verlos un poco, ¿no? Ortodoxos, ¿no? Ahora Xavi creo que buscó algunos ejemplos para contarte. Yo supongo que también, ¿no? Que cuando estás en paz, cuando haces las cosas y estás en paz, también te indica, ¿no? De que vas por el buen camino, ¿no? Fijaros cómo es el sentido común y la inteligencia, cómo si estamos en el sentido común y entregamos esa parte de la inteligencia, pero estar en esa parte de la inteligencia unida a la inteligencia infinita, ¿cómo llegamos a la verdad? Es eso, Casia. Es eso, lo has dicho perfecto, es sentir shalom, sentir paz, sentirlo, ¿eh? Es la señal de, no que te digan, porque a ti te pueden decir, uy, lo estás haciendo súper bien, y tú no sentirlo. Ya, sí, sí. ¿No has visto que Es sentirte tú, sí. sí, 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 me pasa a mí en las terapias que lo hago todo, no dejo nada. Y sin embargo, en una, algo se me escapa y la persona está súper contenta, está todo bien. Y yo sí que al otro día digo, esto se me escapó. ¿Ves? Entonces, me salgo, pero es como un ir y venir a esto, ¿no? Es decir, es como que la cábala dice que habría como un vaivén, como un pendular, ¿sí? Es como cuando expliqué cómo se creó todo el infinito y hemos estado en el concepto de infinito en la última clase, bueno, así. Es decir, estaríamos en esa conciencia unidad, iríamos a esa expansión y volveríamos, ¿sí? Todo como un baile, por eso la vida avanza siempre, cambia siempre, no está estática. Muchas gracias. Tú mereces. ¿Y el Chavi ya buscó buscaste ejemplos de Midbot, Chavi? Sí, un par. Sí, a ver, No tengo solo ahora, pero- dos cosas. Las tablas, dice el Zohar. A ver, para eso os tengo que explicar un poco de letras hebreas. Las letras hebreas son entidades espirituales y el alma de las letras hebreas habita en los planetas y en las estrellas. Entonces, dice el Zohar que las tablas de la Torá se sostenían por las letras. Cuando bajó Moshe y vio la escena del becerro, cuenta el Zohar que las letras salieron volando. En el momento que las letras salieron volando, Moshe no pudo sostener el peso de la piedra y esas tablas se cayeron y se rompieron.
O sea, realmente quien estaba sosteniendo el peso de las tablas eran las letras hebreas. O sea, no las tiró, sencillamente se le cayeron. Y esto está escrito en el Zohar. Os puedo buscar la cita. Además lo dice muy claro. Las letras salieron volando y las tablas se cayeron. Esto en cuanto a las letras. En cuanto a la Esto, Kabbalah, Javi, eso ya es el Zohar. Es sí, decir, sí, estamos ya en Kabbalah, sí, sí, en el sí, Zohar, pero la sí. Torah, es decir, estamos en el No, Zohar, claro. en la El lectura, chat, el explicar. chat, el chat dice que las tiró, que las arrojó. Sí, sí, El sí, sí. Sod es que las letras son las que mantenían a la Torá, por decirlo así, viva. Una vez ¿Veis? las Tres letras salieron niveles. volando, Sí. la Torá, o sea, no se cayó se cayeron las tablas físicas, la piedra, de lo que pesaban. No sé si en algún sitio pone el peso, pero es un peso descomunal, o sea, es una brutalidad, algo que un humano no podría sostener. Entonces, evidentemente, Moshe era humano. Por muy profeta que fuera, era humano, tenía un límite. Y entonces se le cayeron, no pudo sostener el peso. Y esas tablas se cayeron y se rompieron. Pero sí, esto es el Sod. Exacto, Esto es es el el Sod. Sod. ¿Veis cómo está la Torah? Este grado Peshav, el Remes, el Drash y el Sod. Ahí, en este ejemplo se entiende. La Torah dice que Moisés las rompió porque vio el pueblo descentrado, ¿no? Del propósito. Y el Sod, fijaros lo que dice, ¿veis ahí cómo hay tantos niveles? Por eso cuando estudiamos Torah, ¿no? Y es fascinante. Yo empecé la Torah para estudiar sobre todo la forma lingüística. Es decir, mi hermano se casó con una chica judía, bueno, esto hace muchos, es la primera novia y todo. Y entonces, no, yo necesitaba hablar con mis sobrinos y entonces empecé a estudiar hebreo, ¿no? Porque ellos se fueron a vivir a Israel y demás. Entonces me puse a estudiar y me enamoré tanto de cómo estaba expresado en tantos niveles de entendimiento que luego, ¿no? Fue evolucionando, ¿no? Ese estudio, pero es lingüístico. Tengo una parte de un estudio totalmente lingüístico, por eso que les quiero buscar, pero vamos a ver si está en este ordenador o está por ahí. Pero bueno, ahora Xavi va a explicar un ejemplo de mismo. Sí, tenemos el audio abierto. Otra cosa que habéis comentado de la Kabbalah. Existe la Kabbalah cristiana. Yo esa no la toco y no tengo ni idea de cómo funciona. No sé en qué está basada. O sea, yo solamente toco la Kabbalah hebrea. Yo de la parte cristiana, no sé si hay la parte musulmana, no sé si tiene algo de Kabbalah. Yo sé que cuando estaba el pueblo de Israel, bueno, estaban los judíos, estaban en Barcelona, sé que había reuniones de cabalistas hebreos, cabalistas cristianos y supongo que sabios o cabalistas musulmanes, no lo sé. Y sé que había discusiones. Una vez hubo la expulsión de Safed, de los judíos y de los moros, los árabes, entonces todo eso se perdió. La Kabbalah cristiana me parece que son no sé si son los cátaros, Laura. Me parece que son los cátaros. ¿Kabbalah cristiana? Sí, existe una Kabbalah ¿Qué cristiana. va? No No, sé, los cátaros son los de la Iglesia del Amor, es decir, que no hay bueno, iglesia, no pero sé que es una facción que estaba en el sur de Francia y la eliminaron, los mataron sí, prácticamente a todos. Bueno, es igual. Yo esa no la toco, no sé de qué va. Del tema de Jesús sé menos, sé que existió, sé algo de él, pero poca cosa. Y a lo que íbamos, a las mitzvot. A ver, tengo este libro, que me lo trajeron hace poco, es un buen tocho, y aquí habla de todas las mitzvot. Es la Kabbalah de los 613 preceptos. Si queréis uno, por ejemplo, no sé, vamos a ver uno que sea sencillito. Por ejemplo, la mitzvah 149, que los sacerdotes, los Gadol, los Cohen Gadol, no, los Cohen, perdón, no entren en el templo con el cabello crecido. Bueno, tiene su explicación, no la voy a leer porque son varias páginas.
También dice que los sacerdotes no entren en el templo con ropas rasgadas, por ejemplo, estas mitzvot. Aquí podríamos pensar que no las podemos cumplir, pero sí que las podemos cumplir. Realmente hay un versículo del Zohar, me parece que es, no sé, que hay un punto donde dice, ustedes serán santos y el resto de las naciones serán sacerdotes o algo así. Entonces se refiere a todos nosotros. Entrar con las vestiduras rasgadas o entrar con el cabello crecido, sí se podría tomar, no como entrar al templo, porque hoy en día no tenemos templo, pero sí se podría entender como, por ejemplo, cuando vamos a hacer un acto sagrado, como puede ser una meditación, como puede ser un rezo, se podría atribuir que en aquel momento nosotros somos el sacerdote y no debemos ir con ropas rasgadas, con el pelo así greñudo. Es decir, aunque nosotros pensemos que no podemos cumplir estas mitzvot, de alguna manera sí que las podemos cumplir. O sea, no hay que tomarla tampoco al pie de la letra, porque dice el sacerdote y nosotros no somos Cohen. Se supone que tenemos que ser un pueblo de sacerdotes, me parece que dice el Zohar. Entonces, de alguna manera, sí que habría que cumplir esta mitzvah. Otra, por ejemplo, en la 287 dice que no pongamos una mancha en los animales consagrados. Es decir, esto se supone que es para cuando se hacían los sacrificios en el templo, esos animales no se podrían marcar, entiendo. Hay una, la 209, esta es para un hombre, más lo especifica, no tener relaciones sexuales con varones. Aquí supongo que afecta a los varones homosexuales, Como nos damos cuenta de que pero son, lo pone, es una mitzvah, sí, y pero nos tal damos cual. cuenta ahí que tienen una estructura totalmente, para este momento de la Qué humanidad, guay. para esta evolución es demasiado ortodoxa y Aquí, quería Claro. organizarla aquí éticamente. hay una discrepancia. Hay una discrepancia de dos ramas. La rama, dijésemos, progresista, que es donde entra lo que dice Laura y lo que dice mucha gente, ¿no? La sociedad ha avanzado y entonces, bueno, esto está anticuado. Y después hay otra rama que es más conservadora, que dice, no, la Torá no tiene tiempo, la luz es infinita y no varía en nada. Por lo tanto, las mitzvot eran válidas hace 3000 años y son válidas ahora. Como os lo he dicho antes, o sea, no os lo toméis por el sentido cristiano de que no debo hacer porque me van a castigar. O sea, aquí te está diciendo, una mitzvot te está diciendo, bueno, ya la he perdido, que un varón no tenga relaciones sexuales con otro varón. No os lo toméis con el cristianismo, que dice que si tienes relaciones sexuales es un pecado y entonces como es pecado irás al infierno y vendrá ese señor malo que te hará cosas feas. No, te dice que no las tengas. ¿Las puedes tener? Sí, si quieres tenerlas, las tienes. ¿Qué pasa? Si no las tienes, te llegará una luz. Si las tienes, esa luz, esta corrección no te llegará. No pasa nada absolutamente. Si no has rectificado tu alma, reencarnarás en otra reencarnación. Ya está. O sea, sencillamente eso. No penséis en el hecho de pecado. Quitaros. O sea, en la espiritualidad no existe el pecado como tal. Existe una transgresión. ¿La transgresión qué es? No es hacer un pecado, es desconectarse de la luz. O sea, en el momento que uno hace una transgresión, roba, hace algo malo, en ese momento se ha desconectado de la luz. Eso es la transgresión, eso es el pecado para la espiritualidad, para la Kabbalah. No es el pecado decir, uy, he robado, uy, me ha visto Dios y voy a ir al infierno, o voy a ir al purgatorio. No, olvidaos de eso. Es una transgresión, es una desconexión de la luz. Y como toda desconexión se puede reparar. Haciendo teshuvah, se repara y no pasa nada. Entonces, no os toméis las mitzvot, oye, es que es antigua y no la puedo cumplir. No, yo soy del parecer conservador. La luz no varía. Si partimos de la base que la luz es la misma, la luz es estática y Akadosh Baruj Hu no cambia, sus preceptos no cambian, por mucho que la humanidad se crea que avance. Para mí, es mi opinión. Cada uno tendrá la suya y es respetable completamente. Para mí la opinión
es que si Dios no cambia, sus preceptos no cambian. Y si eran válidos en su día, siguen siendo válidos ahora. ¿Qué es lo que cambia en función de nuestra conciencia? Que venimos de un mundo cristiano donde el pecado significa castigo. No, aquí no está diciendo que si tienes relaciones homosexuales te van a castigar. No, te está diciendo no las tengas. ¿Tú las quieres tener? Tenlas. Es tu problema. O sea, no te van a castigar por eso. Sencillamente hay un punto, una parte de tu cuerpo que no quedará corregida. Es solamente eso. Aquí, sí, aquí, bueno, si vais, Pero ya sí, digo, cada uno según su conciencia y Es según que su opinión. Es mi opinión. es que Xavi no puede, no, yo quería realmente comentar, sí, yo quería comentar una 2021, cosa. un segundo, Eva, realmente 2021 yo sí que me adhiero más a la opinión de los cabalistas que dice que Dios avanza con la humanidad. Claro. Y es decir, es como que ahora cada uno pensamos lo que sentimos y yo sí creo que Dios va haciendo ese si el Ein Sof se expandió, bueno, encontró su límite y ahí necesitó estas mitzvot para su pueblo porque necesitábamos al estar en el Nefes, ¿os acordáis que hablamos del Nefes, del cuerpo de esta alma animal? Al estar en el Nefes, ¿no? Hay muchísimos impulsos que se refieren a la supervivencia, a la predominancia de un ser sobre otro, a lo que se refiere también la sexualidad. Entonces necesitábamos un código ético y aquellas tablas, ¿sí? Y efectivamente, sí, hay una parte de eternidad en todo eso, pero también estos cabalistas que han dicho que Dios avanza con la humanidad, también estoy totalmente de acuerdo, por eso todo cambia, si no sería, no tendría sentido ni siquiera expandirse, porque si va a ser todo igual, yo no me es decir, una conciencia súper inferior al lado de la divina, yo no me expando. Y por eso el ser humano se encuentra bloqueado, frustrado, triste y demás. ¿Por qué? Porque la existencia da muchísimas oportunidades de manifestación, ¿sí? Pero la existencia dice, a ver, le estoy pidiendo a esta persona, por ejemplo, que haga su misión. Le estoy pidiendo a esta persona que tenga el valor de hacer tal cosa. Estoy pidiendo a esta persona que tenga el valor de vivir. Y la persona dice, bueno, no, pasan, ¿no? Los bloqueos humanos, ¿qué pasa? La existencia dice, "Ah, ya no me expando aquí. ¿Para qué me voy a expandir? Esta persona no avanza en nada. Entonces, con tu existencia en esa vida, ¿no? Entonces, esto para mí es que Dios va avanzando con la humanidad, efectivamente. Yo creo que las necesitamos en un momento un código ético. Luego ese código ético fue el asentamiento, increíblemente, sobre las tablas se hizo también desde el Imperio Romano todo el código civil. El código civil del derecho romano es aún el imperante en estos días. Es decir, que lo necesitábamos. Pero luego el ser humano, ¿qué va haciendo? Va teniendo, porque em, si no hay movimiento, no hay expansión. Es decir, ahora sí se llega a otra conciencia, que de si dos almas, en esta multiplicación tan inmensa que hay y separación de las raíces del alma, ¿sí? Dos almas se reconocen y tal vez son del mismo sexo, bueno, se han reconocido, es decir, como dice Xavi, va a estar toda la experimentación y el Ein Sof diciendo, sí, sí, yo me manifiesto en esto. No lo juzga bien mal. Vienen los hombres con su librito, con sus leyes, vienen los hombres y dicen, ah, no, tú estás mal. Pero la existencia, el Ein Sof dijo, no, yo me manifesté en esto, para que éste diga que está mal o para que éste diga que está bien. Es decir, las leyes de los hombres realmente pueden ser en esa necesidad de decir, ay, lo que yo hago está bien y lo que el otro hace, no. En eso es donde se vuelven rígidas, estas vinas rígidas, y de hecho a personas santas, como a muchos, sabéis que los mataron por herejes, por esto, por lo otro, por brujas y demás. Es decir, las leyes humanas son humanas.
tienen esa parte de luz y sombra. Cuando el universo, lo único que hizo la Sof es me manifiesto, me expando y ahí encuentro todo esto. No, pero aquí un lado está aceptado y el otro está negado. Sin embargo, todo lo negado para estas personas luego les aparece todo el tiempo. Es decir, ya entramos en una parte del estudio mm, de ese aspecto cosmogónico, pero del alma. ¿Sí? Entonces, no, realmente, si una persona no es pura, no es santa, su corazón no es puro, por más que vaya súper bien peinado y vaya a la sinagoga y haga su ¿no? show, no quiere decir que esa persona esté conectada al infinito ni a Dios, para nada. Pero a esta conciencia hemos llegado ahora, que el hábito no hace al monje. Antes sí que estaba esas ideas de que, bueno, si va bien peinadito, en realidad ahora incluso los ortodoxos están siempre con los pelos largos, ya los habéis visto los ortodoxos, ¿no? Están con el pelo largo y demás. Es de, las mitzvot se hicieron para un código ético en su momento, funcional. Ahora no quiere decir que algo esté bien o esté mal, sino que hay otras formas de manifestar. Y cada vez va a ser más. Ese es el tema. Que si nos anclamos ahora, esto se va a seguir expandiendo, ¿sí? Encontrando otras formas y aceptando muchas más y entrando todo y que todo es amor y que todo es Dios y que Dios está en todo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar, no? Que estas existencias rígidas que por que sobre todo juzgan mucho al semejante, al prójimo, van a quedar fuera, como está pasando con absolutamente todas las religiones, lamentablemente todas, pero esto es todas, están quedando totalmente atrás. Y creo que ahora es el momento de esa conciencia de que cada uno tiene que ser su propia iglesia en el sentido de su propio templo, la conciencia de estar en conexión con Dios dentro y con uno mismo. Ay, ahora los veo todos. Ay, qué bueno. Muy bien. Sí, es que he dejado de compartir, porque la verdad es que ya no seguiremos más. Ah, vale. Entonces, Eva, ¿está la respuesta? Sí, yo solo quería comentar que, bueno, lo que tú has dicho, Laura, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque si no fuera por esto, nosotras las mujeres no tendríamos acceso a la cábala ni nada, porque la cábala realmente solo tenía acceso a unos hombres con unas características, 40 años, casados, o sea, y ahora no es así, gracias a Dios, podemos hacer nosotras y más tipología de gente. Eso quiere decir que los tiempos vamos cambiando y evolucionando. Bueno, esto de la Kabbalah, que solo tiene acceso a los hombres, Antes, antiguamente. no es una mitzvah. Esto es una ley que impusieron, Ya. no sé si rabinos o quién. No, perdón, no es una mitzvah. De hecho, Rabbi Ishaq Luria, de bendita memoria, murió, me parece que es antes de los 40. Y mira todo lo que reveló. Sí. Reveló todo el sistema de Kabbalah que estudiamos. Si hubiese cumplido el precepto que dijeron algunos de que no se estudia hasta a partir de los 40, todas sus revelaciones no las tendríamos. Ya, ya, pues yo me refiero que entonces, no que sea una mitzvah, pero que gracias a Dios que ahora podemos ser mujeres. Tomaros las mitzvot como un consejo, no os lo toméis como, a ver, están redactadas quizás como leyes. Por ejemplo, está la de comer kosher. Yo, por ejemplo, esta no lo sigo. Yo como no kosher. Yo como alimentos que en teoría están prohibidos. Sé que lo hago y lo hago a conciencia, pero bueno, cuando mi corazón diga que la tengo que cumplir esta, la cumpliré. Mientras tanto, yo sé que está ahí, que es una mitzvah, y yo no la sigo. Bueno, yo como jamón, y bien rico que está, y me lo como bien a gusto, y sé que está prohibido. También como calamares, y están prohibidos. Bueno, vale. Pero no estoy haciendo un pecado, no es un pecado que me van a venir a castigar. Sencillamente es una mitzvah que me dice, no debes comer porque esto, si no comes, te traerá un beneficio. Si tú comes, este beneficio no lo tendrás. Es como si yo te digo, si tú te vas a tal sitio y levantas una piedra, encontrarás 50 euros. Bueno, tú eres muy libre de ir o no ir. Si vas, los encontrarás. Si no vas, bueno, pues no los tendrás. Ya está. Es así de simple. El tema ¿Qué iba a con decir? todo. Vamos a seguir, que todavía hay preguntas. Denia tiene preguntas.
Es que se nos está echando el tiempo, digo, son las 10 ya. Bueno, si quedan dudas, tú te Sí. marchas, tienes No, que no, hacer, no, no, no. ¿sabes? Lo digo, Y lo yo digo sí, por sí, porque... avanzar un poco. Ujú. Hola a Venga. todos. Hola, Denia. Hola Hola. a todos. Mucho gusto estar compartiendo con ustedes. He disfrutado montones esta clase. Es una cosa maravillosa. Bueno, y yo ahorita lo que quería compartir es lo siguiente. O sea, el otro día tuve un sueño en el que me ponían una hoja blanca, y me enseñaban en el sueño 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llegaron hasta el número 79. Cuando yo iba por 79, entonces me dijeron, ahora pon el 79 en el 1 y era hacer esto, o sea, era unirlo así y nada más. Entonces, resulta que al día siguiente, a mí me olvidé del sueño, al día siguiente pongo el YouTube y decía clase del SOAR 79, una clase de Albert Goslan. Y los primeros 22 minutos solo habla de que no existe el espacio-tiempo, que todo es a la vez. Entonces, a mí esa clase me impactó. Entonces, hoy yo digo, hoy en este tema, y por eso lo traigo a colación, porque cuando estamos hablando, bueno, Moisés fue y se rompen las tablas, ¿verdad? Cuando regresa, se rompen las tablas. Pero es que las letras, se caen las letras o vuelan las letras. Como dijo Xavi, salen volando. Ok. Entonces yo me pongo a pensar en esta clase. Nosotros estamos en un tiempo que si todo es como polidrómico, donde todo sucede al mismo tiempo, donde todo puede ser, entonces, y con la conciencia que hoy la humanidad está teniendo, incluso las radiaciones cósmicas que hoy están llegando al planeta, uno ve un despertar mayor, una conexión mayor de la gente. Entonces yo, no sé, yo pregunto, ¿realmente como fractales y como gente que nos estamos encontrando con otra conciencia, estaremos como apegándonos a lo viejo en lugar de abrirnos a lo nuevo? Deberíamos de agarrar y como darle una orden a la Torá como un asunto en el que, porque uno a veces escucha gente que digamos podría poner la mano en un libro y decir que toda esta sabiduría entre en mí, o sea, si tenemos poder sobre muchas cosas, no deberíamos de estar trascendiéndolas ya. O sea, pregunto porque me parece como bellísimo esto. O sea, quiere decir que las letras era como, porque dentro de los 5 sentidos, dentro del mundo físico, no deberíamos de ya decir como eso, que se anclen en nosotros y actúen. Pregunto. En realidad, sí. Piensa que las letras son esas vasijas que han captado esa luz. Está todo en las 22 letras del alefato hebreo. Porque también son ángeles, también son nombres de Dios, también son, están sosteniéndolo todo. Por supuesto, Denia, a niveles de conciencia elevados, es decir, quizás ahora mismo encontrarnos con el Aleph, tú dices, uff, ¿qué es? ¿No? Pero a niveles de conciencia, ¿no? Más elevados, está que solo con el Aleph podríamos lograr la inmortalidad. Solo con el Aleph tendríamos la conciencia que vamos a ir desarrollando poco a poco en la Cábala, que es estar fuera del tiempo y espacio. Es decir, mmm, la cábala va a hacernos pensar en esa conciencia del infinito que está sucediendo en este mismo instante y que en este instante, que un instante duraría un segundo, ¿no? Según los cabalistas, un instante es un segundo. Bueno, ahí estaría todo sucediéndose, ¿no? En un XY donde se está sosteniendo desde ese lugar. Pero claro, son niveles de conciencia. Es decir, si nosotros ahora aceptamos la simultaneidad de los tiempos,
¿sí? El desdoblamiento del tiempo. Es decir, el desdoblamiento del tiempo que estudió Jean-Paul Garnier, que me encanta y lo sabe Antonia y Felipe, que me encanta, ¿sí? Bueno, el desdoblamiento de los tiempos. Más toda esa parte, claro, es lo mismo, la parte cuántica con las letras, pero ¿qué pasa con estas letras? Tenemos que ir poco a poco, porque nosotros en teoría es como que nos hubiéramos alejado de esa percepción, como que hubiéramos estado, nosotros estamos viviendo en un nefesh, es un alma animal, es decir, que nuestra tarea es el retorno, ese volver al shov, ¿sabes? Ese teshuvá, ¿sí? Es eso, es nuestra tarea y es a través de las letras. Pero esa conciencia, esa abstracción, claro, al estar solamente enfrascados en la mente, en que tenemos que cumplir, que no tenemos que mezclar la carne con la leche. Y si estamos con eso, no vamos a conectar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, como lo has dicho, con esa luz, con poder percibir esa luz y ir dándose cuenta que el universo se está expandiendo. Dios lo está haciendo todo el tiempo. Él que hizo eso y ha hecho todo esto para eso. Y luego también como seres humanos, chicos, como personas, estudiamos todo esto y hacemos todo lo que hacemos como meditar, orar, conectar, leer la Torá, pero no desde una forma así religiosa o devocional, sino como con preguntas, como es el verdadero estudio de la Kabbalah, incluso el judaísmo es así, para ser más flexibles, para ser más amorosos, para estar conectados con los demás, no para estar, uy, este está haciendo esto, uy, este, no, realmente eso, esa conciencia de decir, todo lo podemos hacer, es decir, uy, ahora hay todo esto, uy, ya verás, esta época es todo no practicar el lashon ra, ¿sí? Que es no hablar de los demás. No, no es no es una prohibición. Tú lo puedes hacer porque si así ha nacido, tienes que expandir eso. Bueno, te encontrarás con lo que te encontrarás, pero no estar en la prohibición, en la represión, todo eso, porque simplemente hace vidas muy infelices, como has dicho tú, Denia, muy desconectadas. Muy bien, Gracias, muy gracias. linda esa conciencia. Sí, sí, porque vamos a ir entrando en eso de ir fuera del tiempo y el espacio. Y incluso van a sentir un momento que, bueno, ante todo esto, realmente no somos nada. Sin embargo, nuestra existencia es eterna. A mí cuando tenía cerca de 14 años así y sufrí una desvalorización por un maestro porque no estaba, me había metido en una escuela gnóstica, ¿no? Y era la más joven y mujer. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Yo sufrí una desvalorización y yo me acuerdo tener la conciencia de decir, no, le digo, no vas a desvalorizar mi existencia porque mi existencia es eterna. Y me di cuenta que a lo mejor con 14 años tenía más percepción de la eternidad y del alma que otro que estaba en, ay, yo sé. Entonces, no, tú no sabes y eres mujer, encima tan adolescente, ¿me entiendes? Sí. Sí, gracias, Denia. Muy bonito esa conciencia. Mónica. Ah, Hola, Está para Xavi. una pregunta para Xavi. No he entendido muy bien lo del Sod. ¿La cábala es el Sod o es la interpretación del Sod? Y si cada interpretación es un libro diferente. No. Kabbalah es el Sod. Entonces, el Sod Es es el el Sod. secreto. Es el secreto. Entonces, la Kabbalah es el Sod. Cábala es el Sod. Ok. Sí, Kabbalah es, o sea, Kabbalah es la parte que estudia el secreto que está en la Torah. Detrás del cuento que nos explican, entonces ahí hay un secreto. Es lo que os he comentado antes, el relato de la salida de Egipto, de cuando, no sé si habéis visto la película, no sé de quién era, bueno, de ese actor muy famoso,
Xavi, eso revela que uno tiene una edad, ¿eh? No podemos decir Marlon Brando, no sé. No, yo creo que no era Marlon Puede, Brando, puede era ser otro. Charlton Era Heston. Charlton Heston, sí, el de la Ah, vale, asociación. este otro. Bueno, no sé, digo, No, ay, pensaba en el de la asociación de rifle, y entonces yo sé que Marlon Brando no era el presidente de la asociación de rifle, era otro, era Charlton Heston, sí. Vale, pues esa película lo que te está relatando es el pshat, el literal. O sea, como él se pelea con el faraón, cómo vienen las plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es la parte literal, es la historieta que nos cuentan. ¿Dónde está el shot, el secreto? El secreto está en que eso es cómo sale el alma del cuerpo una vez la persona fallece. O sea, esa parte de la Torá te está explicando cómo sale el alma del cuerpo, directamente. Entonces, hay un tratado de Rabbi Ishaq Luria donde explica claramente qué es todo esto. O sea, donde te coge parashá por parashá, versículo a versículo, perdón, capítulo a sí, versículo a versículo de la Torá y te está diciendo, aquí te está diciendo esto es esto, esto es esto y esto es lo otro. Y esto pasa por esto y esto quiere decir esto y esto quiere decir lo otro. Y te va explicando punto por punto qué quiere decir cada parte de la Torá. La parte de la bajada a Egipto es la entrada del alma al cuerpo. Entonces cada parte tiene su significado. Y entonces a partir de ahí es donde aprendes el porqué de las cosas. O sea, no solamente, igual que por ejemplo cuando lees la Torá y te encuentras pasajes donde Dios quiere destruir a todo el pueblo de Israel. Y le dice a Moisés, no, me los voy a cargar a todos y te dejo a ti y hacemos otra nueva. Y entonces Moisés le dice que no. Bueno, pues todo eso allí hay un secreto. O sea, Dios no es que quiera matar a su creación, lo dice por algo. Entonces ahí hay todo un secreto. Cuando Pinjas Moisés mata al egipcio, también tiene un significado. Entonces hay un momento que dice, miró a un lado, miró a otro, no vio a nadie y lo mató. No es que mira a un lado y no vea que le están mirando y mira a otro lado y ve que lo están mirando. No mira a nadie y mira, lo mato. No. Está diciendo, miró a un lado, miró para adelante y no vio nada de futuro. Miró atrás y tampoco vio nada. O sea, vio que era alguien inerte. Lo mató quiere decir que lo exterminó. Entonces, todo tiene sus cositas. ¿Por qué lo exterminó? Porque uno representaba a alguien, etc. Cuando, por ejemplo, Yitro le entrega la mano de su hija a Moshe, está haciendo la reparación de Caín. Yitro es la encarnación de Caín. Caín mató a Abel por su esposa, por la mujer de Abel. Tenía celos de Abel de su esposa. Entonces, cuando, no recuerdo ahora exactamente la frase, pero si desglosamos las letras hebreas, le está diciendo aquí te entrego a tu esposa o algo así. O sea, la relación, queda muy claro la relación, que Yitro es Caín y le está devolviendo su esposa a Moshe. Entonces, todo esto es la Kabbalah, es el secreto. Claro, si no lo sabes, tú lees y dices, bueno, Yitro, el suegro, le da a la hija y se la entrega en mano. Que dices, bueno, tenéis que pensar una cosa, en la Torah no hay una coma gratuita. Todo está escrito por algo. No hay una letra de más, no hay una letra de menos. Entonces, si pone algo es por algo, no pone nada gratuito. O sea, no es como una telenovela que sale el padre ahí y le dice, mira, te entrego la mano de mi hija. No. Si lo pones, porque ahí está diciendo algo. Toda la Torah dice algo. Cada frase, cada cosa nos está diciendo una cosa. Y entonces por eso estudiamos la Kabbalah, para aprender qué nos está diciendo en cada punto. ¿Te ha quedado claro? Sí, perfecto, gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Yo te quiero hacer una, Javi, Sí, Dime. que más allá de que, bueno, ahora tengamos que cortar acá todo esto, recordemos como algo primordial la diferencia entre limpiar y purificar desde lo cabalístico, digamos, porque yo trabajo, como ya saben, con el péndulo hebreo y siempre aparece limpiar y purificar, pero más allá de lo que pueda ser desde lo conceptual que uno entienda, me gustaría saber desde lo cabalístico la profundidad de cada una de esas cosas, o de lo que se dice, digamos,
desde lo que nos estás explicando vos en estas clases, ¿sí? ¿Vale? Vamos allá. Gracias. Sí, sí. Vamos a ver dónde tengo esto. Aquí. No, no era este. Cojo los apuntes. Vale, en principio lo que nos decía el texto es que el Creador deseaba limpiar y purificar a Israel. El concepto es bastante profundo. No sé si lo sabré explicar perfectamente bien, pero bueno, voy a intentarlo. Cuando hubo la rotura de vasijas, entonces entró la impureza. La impureza entró por el mundo del fractal, del fraccionamiento. Entonces las chispas cayeron. Las chispas fueron cayendo de los niveles más altos a los niveles más bajos. Entonces estas chispas tienen que volver a subir. Para subir estas chispas hay que purificarlas. ¿Qué quiere decir purificarlas? Nos hablaba el texto de una viud, un grosor. Este grosor es el que nosotros tenemos para que no entre la luz. Realmente la purificación se hace por medio de la luz. Cuando la luz entra en nosotros, ella misma se encarga de purificarnos. Para eso nosotros tenemos que romper ese grosor, esa viud. ¿Cómo se rompe esa viud? Estudiando y cumpliendo mitzvot. En mi caso particular, cumplir mitzvot, pocas. No es lo mío de momento. Estudiando, sí, con la Torá. Entonces, yo reconozco, hablo por mí personalmente, ese grosor se ha ido empequeñeciendo y la luz ha notado que ha habido transformación, ha habido una purificación. Si yo me hago una foto de hace 10 años y me hago la foto hoy, el Xavi de hace 10 años no es el Xavi de hoy, es otro, muy diferente. Entonces, la purificación entiendo que es, te entra la luz y te purifica. ¿De qué te purifica? Pues de esas malas acciones, lo que comentaba Laura hace un rato, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de alguna manera es que entre la luz, te purifique. Realmente lo que busca el tipo de purificación es la unión del pueblo de Israel. Aquí habla de purificación, pero también habla de unión. Me parece que es más para adelante en el texto. La unión del uno, también lo que comentaba Laura, la Aleph. Entonces, la purificación es dejar entrar la luz. ¿Cómo dejamos entrar la luz? Cuando tenemos el punto en el corazón y entonces empezamos a preocuparnos por el resto de la realidad. Entonces es cuando adquirimos los 5 sentidos, los que hemos dicho que se llamaban Kahab, lo tengo por aquí apuntado, no me acuerdo de los nombres, lo he dicho y ya no me acuerdo. Que son las 10 sefirot. Keter, Jochma y Binah, Kahab son. Keter, Jochma y Binah, Serampin y Malhut. Entonces, Inupa, perdón. Estos son los sentidos que adquirimos. A través de estos sentidos podemos llegar a entender el mundo, a sentir el mundo espiritual. A partir de que lo sentimos, la luz penetra en nosotros, esa viud, ese grosor cada vez se hace más pequeño y a partir de aquí estamos rectificando y purificándonos. Yo es la manera, por decirlo sencillamente, que lo veo, que lo entiendo. Posiblemente haya explicaciones más profundas. Entiendo que las hay. Yo es la manera como lo siento y es la manera pues como te lo he explicado. No sé si Laura quiere añadir algo. Sí, sí. Muchas gracias. Piensa que en Adad Kamon hay luces que no se impurificaron nunca, es decir, nunca recibieron esa impureza. Es decir, que la purificación sería volver, es decir, como es volver al Sof, a esa luz inicial pura, ¿sí? Y esa parte es que está siempre presente la conciencia de que hay algo que nunca se impurificó, es decir, hay algo más allá de esto que vemos, ese desplazamiento en los planos evolutivos de Dios,
como también el pecado original de Adán, que esto lo vamos a ver que es otra cosa, totalmente es otra cosa. Entonces vendría a ser volver a ese lugar de pureza, ¿sí? Purificar. Y limpiar es cuando ya estás en los niveles de donde están las impurezas, es decir, donde tiene que ver en parte con una rectificación. Vendría a ser más o menos así, es decir, conceptos, pero es muy importante ese concepto que ha dicho Xavi, el de Abiud en Kabbalah. Un día vamos a profundizar en ese concepto, es muy importante. Pasa que ahora, al ser esta hora, abrir algo tan inmenso como sí, pero bueno, esta purificación es decir, tiene que pensar que hay una luz absolutamente pura y un plano evolutivo que es el Adán Kadmon, donde hay luces que no se impurificaron nunca, que son aquellas luces que vamos a hablar, creo que la próxima clase. Pero los otros planos sí, ya están, por así decir, contaminados con una impureza, que es la que hablaba Xavi. Tenéis que pensar que lo que son chispas de luz no solamente afecta a los humanos, o sea, afecta a toda la creación. Pensad que la creación se compone de inerte, vegetal, humano y parlante, no, animal y parlante. Es decir, una piedra tiene chispas de luz, la tierra tiene chispas de luz y son chispas que hay que elevar. Por eso, cuando se come, el pueblo judío lo que hace es bendecir. Bendecir porque ese alimento existe la creencia, a ver, la creencia, te lo crees o no te lo crees, de que cuando tú comes algo, estás incorporando a tu cuerpo esas chispas de luz. Entonces, si tus acciones son buenas y están enfocadas al altruismo, tú estás elevando esas chispas. Cuando tú comes un animal, lo mismo, estás incorporando parte de esas chispas del animal y las estás purificando y las estás elevando. Cuando haces cualquier acto, estás elevando. Cuando remueves la tierra porque estás sembrando, estás permitiendo que la tierra esté dando un fruto y esté elevando chispas. O sea, no solamente tenemos que pensar en nosotros egoístamente como personas. Todo, absolutamente todo tiene chispas de luz. Entonces todo hay que elevarlo. Hay chispas, perdón. Perdón. Xavi, no te vayas a morir, que No, nos arruina el espera, Shabbat, te escapa de todo. Tampoco pasa nada. Nadie se muere un minuto antes de que le toque. O sea que si me muero es que me toca. No pasa nada. Eso también lo tenéis que saber. Nadie se muere un minuto antes de que le toque. O sea, esto que dicen, ay, si hubiese hecho esto, no se hubiese muerto. No, mentira. Si se murió es porque le tocaba. Bueno, aparte de esto, ahora me he perdido. Es que estamos en Shabbat, también estamos en esa energía de conexión, de alegría. Estaba en el punto de que hay que elevar las chispas. Entonces, no, es que me he perdido. He perdido el hilo. Es que no, bueno, pero con las chispas de las que no se habían impurificado, ¿estabas hablando de esas? Las que Sí, están exacto. siempre, las Cuando luces. cayeron las chispas, algunas cayeron, lo que decía Laura, algunas no llegaron a caer, de algunas partes de Adán Kadmon se quedaron arriba y otras cayeron. Unas cayeron más bajo y otras cayeron más alto. Las más bajas van subiendo y de hecho puede pasar que chispas de lo que ahora es una planta, en un futuro estas chispas estén en una persona. O sea, quizás no siempre hemos sido personas. Podría ser. Podría ser que en un futuro no seamos personas. Hay personas que transgreden, pueden reencarnarse en un perrito. De hecho, es una de las peores reencarnaciones que hay, un perrito. Es un castigo muy grave. Es un castigo muy grave. Según el Aritzal, podemos reencarnar en un animal en función de nuestros actos. No penséis ahora que es el no cumplir mitzvot, ¿eh? No, olvidaos de las mitzvot. Pero una persona que realmente sea malvada, según el Ari, puede reencarnar en un animal. O bien, alguien puede reencarnar en un animal, y esto lo decía el maestro Gozlán. Hay sadiks, personas muy elevadas, que les hace falta reparar nada, que solo tienen que bajar a este mundo para morir y se acabó su
su rectificación y reencarnan en un pez. Llegan, reencarnan en un pez, llega otro, o los pescan, se mueren, se acabó su tikkun. O sea, no todos son personas. O sea, pensad que el global de chispas es todo. Una patata tiene sus chispas, una piedra tiene chispas, todo tiene chispas. Por eso también Dios castigó a Moshe cuando aventó la piedra, cuando quería sacar agua. O sea, ya ves, coger una piedra, darle un golpe con un palo, que dices, qué grave. Bueno, pues por eso tuvo un castigo Moshe, por aventar una piedra, por darle un golpe a una piedra. O sea, también tenemos que pensar que Moshe era un alma muy elevada. También tenéis que pensar que cuanto más alta, más elevada es un alma, es una neshama, el castigo es más rápido y más grave. O sea, nosotros estamos en un nivel espiritual muy, 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 muy bajito. Moshe, cuando estaba con las 600.000 almas, con todo el pueblo de Israel, estaban en un nivel espiritual muy elevado. Por eso también allí, cuando alguien hablaba mal, enseguida le salía la lepra. Aquí hacemos a Shonara y no pasa nada. Nos parece que no pasa nada, sí que pasa. Pero pasa con el tiempo. En aquella época hacías a Shonara y al día siguiente estabas leproso. Que es lo que le pasó a Miriam, por hablar mal de Moshe y de Aarón. Las Entonces, magias de esos tiempos. Ah. bueno, sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las chispas, todos son chispas. Y por eso intentamos elevarlo todo, no solamente las personas. Tenemos el privilegio de ser personas, de que nuestras neshamas, nuestras neshamot, están encarnadas en personas. Pero que quizás en algún tiempo no lo fuimos o quizás en algún tiempo no lo seamos. Depende de nosotros. Bueno, Muchas Sí, gracias, ¿eh? a ti, Silvia. sí, esa es otra parte de la cábala, que podamos ver la luz en todo. Creo que con esto nos podemos ir a dormir en esa conciencia, ¿no? Tenemos que, a un momento, algún día, sí, sentimos la luz en todo. Y la luz original, aquel oro original. Y son niveles de conciencia. Y al otro día puede ser que vayas por la calle y te molesten algunos ruidos o lo que sea. Porque estar en este plano con esos niveles de conciencia hay como una adaptación. ¿Sí? Incluso creo que son como momentos de iluminación y luego puede ser que vuelvas a... Pero hay algo que cambió para siempre. Es decir, mm, me acuerdo estar así en pleno centro y de golpe sentirme unida a todo, ¿no? Y después, no, sentirme de vuelta en mí. Pero esa conciencia nunca la perdí, ¿no? ¿no? Y todo lo que luego uno sostiene referido a eso, a la unidad. Siempre estoy hablando de la unidad por alguna razón. No tenemos el tiempo de meditar, pero tenemos en el grupo las meditaciones del último día y o las del último día y la otra anterior. Es decir, escoger la que queráis, porque hoy también hemos hablado de las almas gemelas. Es decir, hoy hablamos de aquello, no sé si fue casualidad o qué. Así que, Vero, gracias, Vero. Gracias. Hasta la próxima, hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, gracias. Hasta el viernes. Buenas noches. Besos. Buenas noches. Y tenemos hoy hablamos de las almas, o sea que podemos volver a esa meditación. Y si no, la del Yud Het by Het, ¿sí? Es decir, escoger la que queráis de las dos que tenemos en el grupo, porque así podemos bajar toda esta luz y sostener. Yo voy a ir a hacer el mikveh en el mar, que es una costumbre femenina muy preciosa del judaísmo y que se refiere a eso, sí, la purificación. Así que yo voy a hacer eso. Vosotros, a hacer lo que queráis, pero la meditación, que también la haré, yo haré la del Yud Het Vai Het y o la de las almas gemelas, pero voy a hacer la mikveh en el mar. Entonces,
mm, no se refiere a la purificación, pero justo hemos hablado, así que buenísimo. Cada uno haga, ¿no? Esa parte de Shabbat, de entrar en sí mismo y ver qué necesita, porque vosotros ya tenéis como si fueran semillas, ¿sí? Es como si tuvierais, no el árbol, ¿no? Por ejemplo, no el manzano, sino la semilla de eso que es la mejor versión de vosotros, la mayor evolución de vosotros, ese sadik, ese sabio que hay en cada uno de nosotros y ese maestro. Entonces, hacer lo que sintáis en esa energía de Shabbat, de estar en meditación, en alegría, en amor. Y bueno, y ahora sí, nos vamos a ir todos cantando. No, en serio. No, al principio empezamos cantando. Sí, es que era buenísimo. Yo digo, es que fue buenísimo porque salió orgánicamente. Nadie les contó que es una costumbre judía esos cantos, porque atraen los ángeles buenos a los hogares. Así que me encantó. Pero bueno, es en broma. Podéis cantar luego. Ahora vamos a poner el... ¿Alguna pregunta queda o ya para el viernes? Ay, es que hablamos mucho de cosas muy, muy interesantes. Voy... Pero vamos a volver también a esa conciencia del infinito. La próxima semana que me toca a mí, vamos a ir a una parte de eso, de la estructura del infinito y de las vasijas. Es tremenda, ya lo sé, Antonia, que soy tremenda. Ay, tremenda. Es que yo ya les leo el pensamiento a los que conozco mucho. Ya sé lo que están pensando. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a irnos con la canción de... Es muy bueno, por eso, ¿sabes? La- Por eso la Laura, iglesia, que Laura, Silvia tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer otra pregunta. nos le preguntó y ya la respondimos, pero no bajó la mano. Ah, vale, vale. ¿Has visto mi clarividencia? Porque siempre lo digo y es broma, ¿eh? Y, mm, esto quería deciros, que vamos a, esto de tener nosotros como grupo, esto de un ritual, ¿no? Esto hace que tengamos esos, ¿no? Engranajes y también lazos neuronales, caminos neuronales que cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, Ana Bejo, ya sabemos que nos ponemos en esa energía de Shabbat, en esa alegría de encontrarnos, en esa alegría de estudiar juntos, en esa alegría de todo lo que vivimos en estas reuniones. Entonces, por eso tenemos esta canción nosotros, porque está basado también, ¿no? Haz las cuentas. 1.000 euros al Y día ya es parte significa nuestro 7.000 las euros a la publicidades semana. de... 30.000 euros a... Uy, Dios mío, es magia total. Muy bien, nos centramos en estas letras, nos ponemos el foco en esas letras, ¿sí? Y vamos.
Muy bien, sí. Muy bien. Muy bien, sí. Por eso los rabinos se mueven cuando están con... Muy bien. Ahí inhala. Así conectas con esa energía del grupo. Y ahora vamos todos. Ana, Ana Bekoa, Tateniha, Tatirtserua, Shakenu Kabe, Ushmat Sakatenu, Yodea, Muy bien. Ahí hice un... Vamos todos. Ay, yo tenía que hacerlo, me gusta. Soy así. Hice un momento, tuve un momento ahí sabático. Vamos todos. Y no escuché a nadie. Ojo, que me sentí cantando sola, ¿Qué pasa? Estaban todos muteados.
Encima digo, vamos todos y los muteo, silencio todos y me quedo sola cantando. Qué tremenda. Pero bueno, ay amigos, me alegro Muchas mucho de... gracias. Sí, ha sido una reunión muy alegre, muy conectada, muy bonita, con mucha información, muy buenas preguntas. Gracias a todos los que preguntaron, gracias a todos los gracias y bienvenida Denia, los nuevos. Gracias, gracias a todos, gracias de todo corazón, lo disfruté un montón, un montón. Qué divina, bienvenida, lo mereces. Gracias, gracias. Vale, chao, pues. Shabbat Shalom, amigos. Los amo. Shabbat Nos shalom. vemos el viernes. Muchas gracias. Shabbat shalom para todos. Shalom. Gracias. Gracias. Shalom. Muchas gracias. Shalom. Ok. Shalom.